tal? Estamos en un nuevo capítulo más de nuestros próceres. Bueno, como nos pasa a todos, de repente uno tiene algunos problemas en la voz, los resfriados están a la luz del día ahí con toda esta cuestión viral. Y estamos con un gran amigo, un compañero labore, un ex colega de Vía X, uno de los grandes, uno de los que mejor sabe de música, mi amigo Beto Arana. Hola amigo, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir contigo, estar en este espacio y tener la oportunidad de hablar de música y de tantas cosas ligadas a la industria, al periodismo y cosas que son súper entretenidas que quizá a la gente también les va a interesar conocer. Mira, lo importante en nuestros próceres es la biografía, la épica. Entonces voy a partir preguntándote lo siguiente. ¿Cuándo partes tú interesado en la música desde antes que estudiaste periodismo, desde antes que te conozco vía X o ahí? No, fue un proceso previo. Yo me atrevería a decir que el tema de la música está muy enraizado e enquistado en el ADN. Familiar, por un lado. Mi abuelo era muy coleccionista de música, pero de cassette, de estos cassettes como de música orquestada, onda Richard Clayderman, ponte tú, y que para mí no me generaba ningún tipo de atracción, ninguna. Pero sí me llamaba la atención el concepto como del coleccionismo, el tema como que tuviera el interés de ir, comprarse el cassette, darse el tiempo de escuchar. Eso a mí me parecía muy llamativo y me parecía muy sorprendente. Después tuve el salto que fue el salto de calidad, digamos, que mi papá era muy cercano al tema de la música. Entonces, el primer acercamiento con el rock quizás vino con él. Si yo lo hablo a título personal, los primeros cassettes que yo tuve y que iniciaron todo el tema de la melomanía fue el Soda Stereo, el Nada Personal, que me lo regalaron en la Navidad de 1985. Me regalaron ese cassette. Buena. Al año siguiente recibí el cassette de Europe, el de Final Countdown, y de ahí no paré. Y dije como que el rock el mío, después vino el tema de conocer por mi cuenta, yo iba al séptimo, octavo básico, que fue una etapa bien penca, tengo que decirlo en ese sentido, porque mis compañeros de colegio no estaban ni al lado con escuchar la música que yo escuchaba. Tú le hablabas de Van Halen, me gustaba escuchar La Hora Cero, donde tocaba mucho Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, UFO. Y ese tipo de banda en un niño de 12 años no era muy habitué. Entonces se me generaba una situación que tenía más amigos en los cursos más grandes que con mis propios compañeros. Mis compañeros o compañeras estaban en la onda New Kid on the Block y toda esa payasada. Y yo apostaba siempre por el rock, siempre aposté por el rock. Y fue algo que te podría decir que me gustó no solamente siendo muy niño, no solamente desde lo que tenía que ver con el concepto sónico, cómo sonaban las guitarras, la estridencia, la onda o el glamour, sino que tenía que ver con un tema que se transformó en una especie de cultura incorporada, anexada a mi vida, y eso para mí fue sumamente interesante, así como, y eso yo siempre lo destaco, porque siempre se dice de que tú tienes que desarrollar habilidades, por ejemplo, físicas, el deporte, está bien el deporte, me encanta el deporte, de hecho jugué mucho tiempo de manera casi profesional, hice deporte, pero en la práctica creo que hay otras habilidades que son súper interesantes de potenciar. Quizás si no es la música, puede ser la literatura. Si no es la literatura, puede ser el arte, el pintar, no sé, te estoy poniendo ejemplo. Pero creo que eso para mí fue sumamente valioso y me permitió tener mi primer acercamiento a lo que iba a hacer posteriormente después con mi vida, que fue estudiar periodismo, donde en una primera etapa, si te soy súper sincero, yo la llevaba por el lado del fútbol o por el lado del deporte. Yo decía, si soy periodista, voy a poder ir a un mundial. Si soy periodista, voy a poder entrevistar a un futbolista que me llame la atención. ¿Sí? Pero después con el tiempo no. Cuando empecé la etapa de la adolescencia y el rock se empezó a enquistar mucho más, chao, nunca más. Buena onda. Después sí, he trabajado, digamos, en cosas ligadas con deporte. Publiqué un libro, de hecho, sin ir más lejos de fútbol, pero me atrevería a decir que en términos periodísticos lo que más he desarrollado o lo que hice después con mi carrera tuvo que ver más con el tema de la música, que a pesar, y eso es una paradoja, perdón, porque tengo que confesar que previo a esta conversación tuvimos la oportunidad de hablar con Miguel Ángel y es muy divertido porque si alguien me va a buscar en Google, lo más probable es que me aparezcan puras cosas ligadas con música, Portal Metropolitano, Rock Axis, La Cuarta, Vía X, etcétera, y nadie va a saber, o pocos saben que en realidad yo nunca me he ganado la vida con eso, en realidad siempre he trabajado en otros lugares y eso ha sido como un hobby, entre comillas, que me lo he tomado muy en serio.
las pocas lucas que han caído las he reinvertido en lo mismo. Me he comprado discos, me he comprado otras cosas, pero siempre ligadas con lo mismo. Mi trabajo formal ha sido trabajar en municipios, trabajar en la Fuerza Aérea, trabajar en universidad. A veces lo asocio como que de una u otra manera y es una paradoja, vuelvo a insistir, pero en algún minuto yo no estuve, también puse en la balanza la oportunidad de estudiar teatro. Y dije, no, es una carrera muy inestable, siempre ligado con el tema del arte. Y dije, voy a estudiar periodismo. Y en realidad me di cuenta que estudiar periodismo es lo mismo que ser músico, es lo mismo que ser actor. Es una vida en la cual tenéis que ingeniártela de una manera muy eficiente para poder, digamos, tener un trabajo estable, tener una calidad de vida, digamos, que te satisfaga, porque es un mercado que es sumamente difícil, es sumamente competitivo, pero finalmente es lo que te gusta. Yo creo que por ahí va la cosa y yo creo que por ahí también atiende a lo que tú me estás preguntando en términos de dónde nacen tus pasiones, hacia dónde quieres encauzarlas. Y también, y agradezco mucho también la generosidad de mis padres, porque tampoco nunca me pusieron ninguna cortapinza como para en algún minuto decirme, oye, ¿para dónde vas? Ese no es el camino. ¿Qué me lo podrían haber dicho en algún minuto? Esto, de lo que yo te conozco y conozco harto tu trayectoria, los 90, ¿cuándo surgen? Ah, mira, buen punto. Los 90 parte, que es www.los90.cl, que es la plataforma, digamos, informativa que yo ocupo, que es como mi cable a tierra, al margen de los otros reels o de programas en vivo que he hecho en distintas redes sociales. El tema nace porque a fines de los 200, esto tiene que haber sido por ahí por 2009, en realidad los 90 parte por una catarsis porque en ese minuto sufro una pérdida familiar muy importante, que me dolió bastante, y en ese minuto tenía ahí dos cosas, o metías ahí la cabeza en un cambucho y te metías debajo de la tierra, seguías trabajando en lo que hacía habitualmente, que era una pega de oficina como la puede tener cualquier persona, o en su defecto te dedicas también a tener un esparcimiento, algo que te saque un poquito de esta congestión que yo tenía en la cabeza, este dolor, esta pena, esta angustia, y la canalizaba en algo que tuviera que ver con lo que yo hacía y que también me permitiera respirar, salir a flote. Y qué mejor que hacerlo con algo que te gusta. Me di cuenta a fines de los 200, por ahí por el 2008, 2009, que el tema de los 80 estaba muy en boga en ese minuto, muy en boga, por la serie de los 80 y porque había un revival de la música de los 80, las fiestas temáticas de los 80, era cosa de ver Blondie, el mayor ejemplo. No tengo nada en contra de eso, me encanta ir a bailar la música de los 80, de verdad, lo encuentro extraordinario. El Britpop también entretenido ir a bailar. Pero en la práctica no sentí que no había como un reconocimiento o un espacio como para por último de encuentro, por último de encuentro tecnológico. Oye, yo también jugué Super Nintendo, no sé. Eh, el concepto del CD, que es muy de los 90, y cosas que estaban íntimamente relacionadas con tu adolescencia y que me di cuenta que finalmente se transformaron en parte fundamental de tu vida. Es cosa que si yo lo miro en el tema de la música, yo creo que el 40% de la música que consumo es de los años 90. El otro 40 será de los 80 y el otro 20 de los 70, una cosa así, no sé. Pero es más o menos proporcional. Entonces sentí que era necesario generar ese nicho, generar esa comunidad, esa instancia de darle valor a algo que, ojo, ahora todos se llenan la boca, o Pearl Jam, o Soundgarden, o wow, Nirvana, o Kurt Cobain, pero recordemos, amigo, que cuando nosotros trabajábamos en Vía X no había pasado mucho el fenómeno del grunge en los 90, también era como medio despreciado, no, esa cuestión fue una moda, eso no va a llegar mucho más allá, ustedes lo escuchan porque el tipo se mató, muy en la onda, así como que ustedes escuchan esa música porque el tipo se mataron, muy en la onda Jim Morrison, lo convirtió en mito. Y no tenía absolutamente nada que ver, sino que tenía que ver con lo que te gustaba, con las cosas que tú hacías, y creo que había toda una cultura que siento que años después todos estos fenómenos son como, van con un cierto desfase también, sí, hay que ser honesto, la nostalgia es la que te lleva a eso, y eso es lo que te mata, y eso te lo empuja el tiempo. Y creo que eso fue lo que me impulsó a generar los 90 con satisfacciones súper grandes, desde la perspectiva de siendo un medio chico, que es quien te ve, una persona y mi pareja, poder cubrir shows, darnos el gusto de generar entrevistas. Nosotros imagínate que somos un medio que hemos tenido satisfacciones sumamente grandes. Yo lo puedo contar a modo de anécdota. En alguna oportunidad, nosotros contactamos a Kevin Martin tan rústicamente, Kevin Martin, el cantante de Candlebox, tan rústicamente,
por el Messenger del Facebook. Hoy existe la posibilidad de una entrevista, bla, bla, bla. Y un día yo estaba en el supermercado y me sonó un teléfono con un número súper largo. Y la del chileno, dije, ya me están jodiendo, ya me están molestando, me están cobrando algo, etcétera. Es un spam, bla, bla, bla. Y de repente llego a la casa y suena de nuevo. Y de repente mi pareja me dice, oye, hey, pero ese número yo, ¿no será de otro país? ¡Wow! De veras que él no iba a llamar porque se había comprometido a llamarlo y no había llamado. Y llamó, y era él, Kevin Martin, llamando a tu teléfono personal directamente desde Los Ángeles. Cuando me pasó eso, yo dije, wow, esto es en serio, esto me lo tengo que tomar en serio. Y también en el fondo sentí que de una u otra manera era darme un gustito en la vida porque, como te decía, yo no vivo de esto, entonces en la práctica, en los lugares donde yo me desempeño, donde yo trabajo, tienen poco que ver con música. Por ejemplo, el último trabajo donde yo estuve, yo escribía reportajes ligados al mundo de la ciencia, que me terminó pareciendo algo súper interesante, pero ahí se habla poco de música. ¿Cachai? Entonces era como el minuto para tener un espacio en decir, acá yo soy mi propio jefe, yo decido mis contenidos, no tengo nadie que me tenga que decir cuál es la pauta que voy a utilizar el día de hoy, y enfocar las coberturas bajo mi estilo, imprimir un sello que sea súper reconocible, característico, y no sé si, y lo voy a decir súper sinceramente, no sé si alguna vez lo he pensado como en términos de masividad, porque en realidad en los 90 sigo pensando que es un medio más bien de nicho, a pesar de que ahora tenemos la suerte de que hemos permeado y somos media partner, hemos sido media partner en varios eventos, en varios festivales, hoy por hoy a fin de año, y eso tú lo sabes bien, y tú has estado muy involucrado también en eso, en la difusión del rock chileno. Somos media partner en el Festival de Música al Margen, donde también tengo el privilegio, es un orgullo para mí, el ser jurado de ese certamen. Entonces me ha abierto puertas que yo jamás pensaba que se me iban a abrir de una manera a veces muy artesanal, muy rústica, muy independiente, pero que también te obligó a profesionalizar lo que tú estabas haciendo. Si eres profesional, bueno, dale un sello a lo que tú haces. Y también abrir otras ambiciones que tienen que ver también con la música, ya el hecho mismo de estar escribiendo, el hecho de haber publicado un libro, que ahora va en su segunda edición, que es el 1987, cuando Chile volvió a ser mundial, asociado al Mundial Juvenil de Chile 87. Entonces en los 90 fue, siento que una plataforma y un trampolín para el desarrollo de muchas habilidades, conocer a personas increíbles y también darme el gusto de entrevistar y conocer artistas que yo, siendo súper sincero, jamás pensé que iba a poder conocer. Y dicho sea de paso, para la gente que no lo sabe, el individuo que me abrió las puertas vía X es la persona que me está entrevistando, que es el señor Miguel Ángel, porque si no yo jamás hubiese llegado a ese canal. Tito, gracias. Em, ¿Qué te falta por hacer? Ah, buena pregunta. Mira, lo que me preguntáis es como me lo venía cuestionando, no sé si serán, yo cacho que la crisis, ya estoy cerca de los 50, así que, así que yo creo que también puede ir por ese lado. Pero si tú me preguntas sinceramente qué es lo que me falta a nivel profesional, yo creo que me gustaría que, sinceramente, consolidar el trabajo que estoy haciendo en términos profesionales vinculados al tema de la música. No voy a hablar en otras esferas porque, insisto, yo de la música nunca he vivido. Eh, con lo que yo me desarrollo es tal cual es la persona que después va a ver este programa que dice, ah, yo tengo que mandar un currículum para tal lado, yo tengo que ir a una entrevista, es igual que cualquier persona, ¿no? Mi vida no es distinta a eso. Pero sí en el tema de la música, si tú me apuras un poco, me gustaría consolidar a los 90 como una plataforma más grande, me gustaría poder generar mayor número de entrevistas, pero también tiene que ver con un tema de tiempo. Lamentablemente en los 90 es como lo mismo que le pasa a los músicos chilenos, que no viven de la música, ¿cachai? Entonces tú finalmente igual tienes que buscar, tienes que dejar tiempo, destinar tiempo de no compartir con tu familia, de quizás no compartir con tus mascotas para poder desarrollar esta actividad. Lo que me falta, y te lo digo de inmediato, es un libro de música. Eso te iba Eso a decir. Eso es te el iba a libro de decir. música. Ya tengo el de fútbol y el de música, ya lo estoy escribiendo, pero no puedo ¿Cómo dar se mayores. llamaría? ¿Ah? No, es que ahí me matáis, po. Pero no te preocupes que cuando ya lo tengas súper Va en delimitado, camino. ¿ah? Va Va en en camino. camino. Se está haciendo, así que eso me tiene como súper motivado y feliz, porque vuelvo a insistir, son tus pasiones, yo no elegí estudiar periodismo porque el puntaje no me dio para otra cosa, ¿cachai? Que te faltaron los puntos para, o lo estudié por descarte. ¿Qué es lo que te puede pasar? Ojo, si nadie está exento. Lo estudié por vocación.
No pensando en que iba a ser el mejor ni el peor, lo estudié porque me gustaba y sigo pensando que el periodismo es lo que me gusta. Por eso me molesto mucho y lo aprovecho de decir acá cuando de repente dicen, oh, wow, como que toda la culpa de los males de este país es la culpa de los periodistas. Pasa algo, no, es que los periodistas mienten, los periodistas. Yo me pregunto, ¿no hay ingenieros malos? ¿El puente de Loncomilla lo construyeron los periodistas? ¿A Gervasio lo mataron los periodistas? Pregunto, no sé, pero siempre que los periodistas. No, es que los periodistas agrandan a un jugador por el tema del fútbol. Los periodistas son los que hacen los goles, los periodistas entramos a la cancha, entonces no me jodan. De repente es como un prejuicio como súper marcado que de repente a mí me molesta un poco. Y lo hago porque defiendo mi profesión y me gusta lo que hago. Y cuando hago algo que me gusta, en realidad soy súper apasionado. Mira, de la gente entrevistada en los 90 referentes. Ya, mira, bueno, ya que hablábamos del tema de entrevistas, buena pregunta también. Bueno, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a John Norum, el guitarrista de Europe, por ejemplo. Lo entrevistamos directamente a Suecia, a Estocolmo. Teníamos el contacto, lo llamamos y fue una experiencia súper bonita. Como te decía, Kevin Martin, músicos chilenos muchos, desde Quique Neira, Joe Vasconcelos, Álvaro España, Fiscal A2, quien fue, ojo, Álvaro fue la primera persona que nos dio la entrevista para una serie de programas que hicimos de manera audiovisual y que están disponibles en YouTube. Fue la primera persona que nos dio la entrevista, así que un cariño muy especial, aparte que me encanta Fiscal A2, pero un cariño muy especial para ellos y eso marcó un hito sumamente importante. Y así varios que han pasado, Pablo Ugarte, de lo UPA, la Colombina Parra, eh, Sebastián Bach, ¿quién más ha pasado por los 90? Walter Jardino de Rata Blanca. Entonces, insisto, son personas que de repente cuando tú eres chico o adolescente lo tenías puesto pegado en el póster en tu pieza, lo miráis todos los días cuando te levantáis y después tenerlo ahí así para preguntarle lo que tú quieras, es una sensación realmente increíble. Uno lo pasa muy bien con eso, como también, ojo, también te lleva ahí otros sinsabores cuando las cosas no te resultan, ¿no? Cuando son pesados contigo, no te dan bola, o te dicen anda a joder otro lado porque tu medio no me interesa. Eso también es parte de las reglas del juego. Es lo que Claro, te puede suceder también. de eso mismo, ¿qué es lo que no te gusta? No me, mira, en general, si lo hablo más allá de la música, en general con el tema del periodismo lo que me molesta es como la falta de respeto. Yo creo que tú tienes que ser, tú como periodista o como cualquier persona que te vas a dirigir a otra, tienes que ser lo suficientemente educado y lo suficientemente amable y caballero para dirigirte a esa persona. Yo creo que ahí ya tenía el 50% con ese entrevistado, con la llegada. Pero cuando tú de vuelta recibís, no una negativa, porque insisto, eso es parte de lo que te pueden decir. Y es parte de lo que puede suceder y esas decisiones no tenéis por qué cuestionarlas, porque son personales. ¿Cachai? Pero cuando se hace con mala educación, se hace con desprecio o con descrédito al que está al frente, ahí me molesta. Y ahí tampoco en realidad tengo mucho filtro. Y eso reconozco que en alguna oportunidad me trajo más de algún problema o el abuso cuando lo veía. Nosotros, bueno, a ti te tocó vivirlo en Vía X, nosotros trabajamos con Miguel en un canal que era chico. Estamos hablando esto al principio de los años 2000, cuando Vía X ya el foco no era tanto la música y los recursos eran pocos, por no decir miserables. Y, y cuento corto, teníamos siempre problemas, por ejemplo, cuando íbamos a grabar las notas, las entrevistas, no va a recordar nunca cuando, o sea, perdón, me va a recordar siempre, cuando una vez fuimos al edificio telefónico y teníamos que sacar una cuña a Fito Páez. Y le habíamos hecho unas preguntas, yo le había hecho unas preguntas que él me la había respondido de manera súper amable, y un camarógrafo del 13 empezó a chantar la cámara encima, claro, la cámara era más grande, y él había llegado después. Y ahí casi se nos armó un conato, estábamos con Pepe Grillo en ese minuto, que era otro camarógrafo, y nos pusimos pesados. Ese tipo de cosas a mí no me gustaban, y nunca me van a gustar. El concepto del abuso, yo creo que uno tiene que ser súper respetuoso, y sobre todo cuando estás trabajando entre profesionales. Quizás de otra, mira, quizás de, si viene una persona que no necesariamente tenga que ver con mi área, es medio pesado, quizás me da lo mismo, ya, bueno, para otro día será. Pero si la persona es un periodista, es una persona con la cual yo trabajo, también trabaja en medio de comunicación y tiene esa actitud, no, ahí yo me caliento, me quemo y generalmente mi reacción es con compostura, pero no dejando de decir lo que en el minuto a mí me parece. Beto, mentores. Ah, wow. Mira, en el periodismo varios, en el periodismo varios. En el periodismo musical, si uno empieza a mirar, o más que el periodismo musical, gente ligada a la música en las comunicaciones, Pirincho Cárcamo, sin lugar a dudas, marcó un hito, un antes y un después, de todas maneras. Eh,
aunque todos digan lo contrario, quizás la música no sea mayoritariamente lo que yo escucho, pero yo siento que Rodolfo Roth hizo un magnetoscopio musical y hizo lo suyo. No se le puede mirar a huevo porque más que mal fue uno de los primeros que apostó por traer el concepto del videoclip a la televisión. Y eso se agradece. Más encima del año 80 en un país chato, donde no había mucho que ver, donde las paradas militares duraban 4 o 5 horas. ¿Qué queréis que te diga? Entonces, bajo ese punto de vista, Rodolfo Roth, Alfredo Levin, sin lugar a dudas, por los años 90 con el fenómeno de MTV, y también otro, Emiliano Guayo, que ha escrito varios libros de los prisioneros, todos mis respetos también. Se me olvida el nombre, ya me voy a acordar, pero también ha escrito otros libros de los prisioneros, me voy a acordar el nombre de él, pero en fin, son muchos los periodistas, yo creo que han aportado la gente que está en medios para engrandecer lo que tiene que ver con el tema del rock. Rolando Ramos, no se me puede olvidar. Y gente también que ha hecho una colaboración que es mucho más anónima con el rock chileno y que siento que quizás no tuvieron el reconocimiento como se lo deberían haber tenido. Yo no lo conocí nunca personalmente, pero digo a don Pancho Conejera, de la revista El Carrete, de la TR, que lamentablemente falleció hace algunos años. Creo que a él no se le dio el debido reconocimiento que se le debió haber dado, porque también, y seamos justos, tú también tuviste banda, también tocaste, cantaste ahí en el Alambique de Los, y sabes perfectamente que el chileno, así como nosotros nos quejamos de que hay poca industria, también tenemos que reconocer que el público muchas veces tampoco acompaña mucho, porque como bien decía el amigo Poco, de que en paz descanse, Peores de Chile, poquito, el chileno para los shows salía con 10 lucas, 5 eran para el copete, 3 para los puchos y 2 para la banda. Entonces, tampoco de esa manera se apoya demasiado a la evolución, a la autogestión y a que existe una escena potente y real en Chile que respalda el rock chileno. Yo te voy a contar, me tocó ver hace poco un festival de música metalera, era thrash el tema. Claro, yo entiendo que hoy por hoy el thrash quizás no tiene la masividad de los años 80, de acuerdo, pero tiene su público. Entonces de repente uno le da un poquito de pena ver tocatas con poca gente, o muchas veces con recursos sumamente limitados para sacar adelante esa actividad. Pero creo que ahí también siempre se le echa la culpa a los medios, se le echa la culpa a las empresas que eventualmente no apoyan este tipo de actividades, indirectamente al Estado, porque también finalmente hay un tema cultural que está ahí de por medio, del fomento a la cultura, más allá si es el rock, si es la pintura, si es la literatura, el arte en general, pero tiene que ver, yo insisto, con la gente tiene que ser también un poco más comprometida, así como está el chileno dispuesto a pagar 500 lucas para ir a sentarte en una entrada golden para ir a un artista, no te podías estar quejando entonces si después Joe Vasconcelos te cobra 30 lucas por un show. No sé si me explico. Sí, Si sí, finalmente la puesta en escena es la misma, si finalmente la cantidad de músicos que están sobre el escenario igual hay que pagarle, etcétera. Entonces también creo que ahí falta también un poquito más de generosidad del público chileno frente a sus artistas. También la capacidad de informarse. Yo creo que también hay un tema que con el tema de la cultura el chileno cada vez está leyendo menos. Y eso a mí me parece preocupante. Yo te hago el comentario. Lee muy, muy poco. El chileno cada vez está más en la lógica que con el meme me informo. O con el párrafo me informo. Y yo siento que por ahí no va la cosa. Yo creo que también un país desarrollado y un país que tenga opciones reales de crecimiento también tiene que ser un país culto e informado. O sea, tiene que haber un desarrollo, no voy a ser siempre tan, como lo podría decir yo, tan cliché decir el tema de la cultura, no, el tema también de la historia, el tema de la filosofía, que son cosas que enriquecen el caudal del conocimiento, el caudal cultural de una sociedad. Beto, si yo te preguntara qué frase o qué opinión te representa mejor. Wow. Mm, mira, antes te hubiera dicho cualquier otra cosa y quizás hubiese recurrido, no sé, a Mark Twain. No Claro, sé. claro, claro, claro. Pero sinceramente, con todas las cosas que me ha tocado vivir en lo personal, yo cuando te decía el tema de la catarsis de los 90 en ese minuto, por ejemplo, fue porque enviudé, que fue un momento súper doloroso, digamos, en mi vida. Después, hace poco tiempo atrás, tuve la pérdida de un hermano, que era más joven que yo, que es más terrible. Uno dice, uno es más viejo, eventualmente. Entonces
Entonces, cuando se te pasan ese tipo de cosas que yo sé que extrapolan a la música, yo lo entiendo y sorry por tomarme esa licencia, pero siento que hoy por hoy mi frase ancla es vive el día a día y disfruta el minuto. Porque en realidad tú no sabes lo que va a pasar mañana y siento que entre más planificas, algo pasa que o no se da o te encontráis con dificultades en el camino que terminan por entristecerte, por deprimirte y por no dejarte funcionar si querís libremente. Hoy por hoy prefiero vivir el día a día y conformarme con lo que tengo en el minuto. Después veré qué es lo que pasa mañana. Si yo te preguntara de todo tu escenario que yo veo montado, de tu pieza, tu espacio, lo que está pegado en las murallas es parte de tu, es como son pedacitos tuyos. Sí, no. Porque mira, por A ejemplo, ver, lo que se ve atrás hay uno de la Guerra de la Galaxia. Entonces, sí, con mi señora llegamos a un acuerdo. Ya, mira, ¿sabéis qué? Por ejemplo, son 4 películas, tú eliges 2 y yo elijo 2. Entonces, yo elegí El Club de la Pelea y elegí Generación Perdida. Y entiendo que para el otro lado está Volver al Futuro y El Regreso del Jedi, que en realidad yo El Regreso del Jedi la vi cuando chico, pero después no la quise ver nunca más, para serte sincero. Me aburren, me aburren. Tengo que ser honesto, como El Señor de los Anillos. No, gracias. No, son súper buenas las películas, pero no son para mí. claro. Definitivamente, no voy por ese lado, pero sí en ese sentido, digamos, lo que está atrás sí es como la decoración y si aquí no te lo puedo mostrar, pero en realidad todo lo que está acá está como súper rodeado de música, de fotos y todo muy ligado con libros y con música que en realidad es como lo que más me apasiona, siéndote como súper sincero. Si yo te preguntara, ¿qué secreto guardas Beto? ¡Wow! Mucho, no te los podría contar todos, pero uno que guarde, sí, yo te diría que he hecho cosas por personas que nadie pensaría que las hubiese hecho. Mm. Pero no voy a entrar en detalle, en el sentido de que para algunas cosas soy muy extrovertido y para algunas cosas soy súper reservado. Y el hecho de ser reservado muchas veces te lleva a desarrollar o ejecutar acciones de una manera más sigilosa porque o no te gusta, digamos, exponerte demasiado o porque para algunas cosas quizá eres más cauto, más cauto. Pero así como secretos como que yo guardara como que los tuviera como atragado y dijera, oye, yo De, no puedo ir con de la época estos. de Día X. Ah, no, hay varios. Pues si me pusiera a contar, bueno, te voy a contar uno, yo pues, ya la voy a echar al agua, no, ya. Yo me acuerdo una vez que nos tocó ir a un BCP de Psycho. Nos tocó ir a grabar a la fábrica de Machaza que actualmente es Chilevisión. Y ellos estaban grabando un video, el video de Azar, de esa canción, recuerdo el tiro. Y nosotros íbamos con, usted lo conoce, ¿cómo se llamaba la persona que manejaba? Don Arcadio, que era la persona que manejaba la van. Y con Sí. él era todo pasando. Y yo me acuerdo que nosotros, no voy a decir a las personas, voy a hablar por mí nomás, montamos un carrete que no entendí por qué era viernes. Y montamos un carrete que fue descomunal. Y me acuerdo que después metimos una chiva que se nos habían quedado una, una cinta o que se nos habían descargado, no sé, cuestiones para no regresar al canal, porque si regresábamos al canal, ni te explico lo que nos pasaba. Y así, muchas cosas más, locuras que sí, cuando eres más chico, en realidad tenéis que pensar que teníais 22, 23 años. Pero eso no, eso en ese sentido son muchas las locuras que he hecho. Me acuerdo, si te cuento otra, cuando tocó Europe en el Festival de Viña, el 2018, yo trabajaba en la Fuerza Aérea, trabajaba en FIDAE y tenía que estar a las 6:30 de la mañana a esperar a tomar el bus. Y Europe tocó algo así como a las 2 de la mañana. Si fue el último artista más encima que salió en Viña en ese minuto. Y yo llegué acá a Santiago a las 5:30 de la mañana, me duché y me fui a tomar el bus para irme a la base allá en Puebla. Pasé de largo. Tuve así, hice la locura completa. Fui, los vi, fui a trabajar y después llegué y me fui al Monticello a ver el segundo show. Ahora, usted me dirá por qué hice toda esa locura. Bueno, es más fácil de explicar. Mi señora era presidenta del fan club de Europa acá en Chile. Ahí hoy doy la, Nada que sí. doy la directriz. Sí, te puedo contar muchas tallas con ellos, digamos, pero hay tallas con artistas que son... Betito, nos pasa lo mismo que nos pasa siempre. Quizá que está muy redonda tu entrevista, muy buena. Una frase al cierre. Una frase para el cierre. Una que
y eso uno lo aprende en la vida, las experiencias son únicas y son intransferibles. Uno puede contar y hablar y decir muchas cosas, pero finalmente hay que estar en los zapatos del otro. Y eso yo creo que te hace ser mejor persona para empatizar y para poder muchas veces dormir en la almohada del otro, que a veces es más pesada que la tuya. Muchas gracias. Redondita, como dicen, y impecable, bro, impecable. Muchas gracias. Muy No, honrado. muchas gracias a ti, Miguel, y aprovecho también de expresar mi cariño hacia tu persona, porque para los que la gente no lo sabe o no ha tenido la oportunidad de compartir con él, Miguel Ángel ha sido una persona que ha ayudado a muchas personas, y eso yo lo sé, una persona súper comprometida con el arte, con la cultura, y sobre todas las cosas con el mundo independiente, con personas como yo que emprendieron a partir de una idea, de una ambición, de un sueño, y que hoy lo pueden estar contando a través de las pantallas de tu programa. Así que súper agradecido por la invitación y un gusto, como siempre, amigo, volver a verte. Muchas gracias. Chao, chao, brother.